formatos, no sé, se vuelven muy cuadrados, ¿verdad? Entonces, hay que pensarlo como si usted fuera realmente el que va a hacer la obra y a usted le encargaron sacar ese asunto adelante, ¿verdad? Hay que ponerse en el papel, en los zapatos de las personas que están ahí. La banda musical aquí dice que iba a cobrar 20,000, el auditorio son 20,000 y el audio son 20,000. Ay, lo estoy grabando, ¿verdad? Ya lo grabé. A ver. Sí, ahora sí me interesa. Ahora sí, ok. Entonces, por eso son 60,000 de costos fijos, porque variables. ¿Por qué son costos variables? Porque depende del número de noches, así se van a repetir o no. De costos fijos tenemos el montaje, ¿verdad? Porque yo compro los trajes y compro la utilería y compro todo eso, y una vez comprado, ya, no importa cuántas veces repita la obra, eso se va a quedar ahí, ¿verdad? Si una o dos o tres, ya está, ese monto no se va a poder variar, ¿verdad? Y 10,000 de publicidad. Esos son costos fijos, ¿verdad? Esos son costos fijos. El ingreso por noche son 180,000. Y sí es cierto que en la fórmula usted pone el costo fijo, pone el precio variable o ingreso marginal y el costo variable. Y lo que hace en la fórmula es dividir el costo fijo entre el ingreso marginal. Bueno, vamos a poner aquí el costo fijo entre el ingreso marginal, que sería este menos este, ¿verdad? Lo que se gana por noche. Y sí, eso le va a dar 3. Pero si se lo aprenden como fórmula, pues de eso no va a funcionar, ¿verdad? No va a funcionar porque las decisiones son muy diferentes. Ventas. Sí, ese sería el punto de equilibrio, pero no queremos el punto de equilibrio, ¿verdad? No queremos el punto de equilibrio, queremos estar por encima del punto de equilibrio. Entonces, cuando hay un rendimiento, no solamente tomo el costo fijo, sino que tomo lo que quiero ganarme, que eran 600,000, el precio, que son 180,000, el costo variable, que eran 60, y los costos fijos, que en este caso eran 360. Y si tuviera impuesto de ventas, impuesto de renta, ¿verdad? Si estuviera grabado, tengo que dividir esta rentabilidad que yo quiero entre 1 menos ese impuesto. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quisiera la utilidad del 600 y el impuesto fuera de renta, ¿verdad? Tengo que pagarle, no sé, a alguien por ese ingreso, un 30%, ¿cuánto necesitaría de utilidad? Aquí no, porque está exento, ¿verdad? En este caso está exento, pero si tuviera que... Sería 600 más lo del impuesto. Ajá, tengo que subir, ¿verdad? Tengo que aumentar esa utilidad para que me cubra no solo los costos fijos y la propia utilidad, sino además el impuesto. Entonces la divido entre 1 menos ese 30%. Y lo que va a hacer es aumentar la utilidad lo suficiente para cubrir este 30% de impuesto. Y después de eso, ¿verdad? También para cubrir los 600,000 y los costos fijos, ¿verdad? Si lo hacemos con impuesto de renta. La utilidad multiplicar. ¿Perdón? ¿Perdón? No, que también es la utilidad multiplicada por 1 menos 3. Ajá. Entonces yo aquí O sea, la necesitaría, utilidad marginal multiplicada por 1 menos 3. para el punto de equilibrio necesito cubrir los 360, ¿verdad? Más la utilidad, que es 600, entre 1 menos el 30%. Bueno, aquí es que es 0, ¿verdad? Y entre el margen
de contribución, ¿verdad? El margen de contribución es 120. Bueno, si aquí es 0 el impuesto, si fuera, lo voy a hacer con 0, que es como lo pide el ejercicio, ¿verdad? Si fuera 0, el punto de equilibrio para cubrir estas dos cosas, el punto, perdón, no es de equilibrio porque no es de ahí. El punto que necesito de ventas para cubrir tanto la utilidad como el costo fijo es de 8 noches. Si yo pusiera un 30% aquí, entonces eso aumentaría, ¿verdad? Aumentaría porque tendría que dividir la utilidad, esta utilidad, entre 1 menos ese 1 menos este porcentaje. ¿Verdad? Necesitaría más noches. Ay, perdón, ese no era. Este es este menos este. Pero si lo hago, bueno, voy a poner la fórmula aquí. Necesitaría ese y este entre 1, este 30%. ¿Verdad? Necesitaría más noches porque necesito cubrir no solo la utilidad y el costo fijo, sino también el impuesto de renta. Bueno, en este caso es 0 y entonces son solo 8 noches. Si voy a hacer el estado, ¿verdad? Si voy a hacer el estado en punto de equilibrio, serían 3 noches por 180, 3 noches por 60, que es el costo variable. Eso me da el margen de contribución total. A eso le quito los costos fijos, que son 360, y como estamos en punto de equilibrio, no hay utilidad ni pérdida. ¿Verdad? El punto de equilibrio en unidades es 3. El punto de equilibrio en colones de ventas es 540. Pero no quiero punto de equilibrio, ¿verdad? Quiero que cubra los 600,000. Entonces, 8 noches de 180 cada una me da las ventas. 8 noches de costos fijos, costos variables de 60 son 480. Mi margen de contribución no solamente cubre los costos fijos, sino que además me genera una utilidad. Si agrego, bueno, voy a hacerlo aparte, porque si lo hago aquí. Si agrego impuesto de renta, ¿verdad? Si agrego impuesto de renta, de un 30%, voy a necesitar quitarle a esa utilidad el 30% para pagar el fisco y que al final me queden de nuevo los 600,000. ¿No? Porque aquí lo que estoy haciendo con esto, con dividir 600 entre 0.70, es aumentar la utilidad para que además cubra lo que hay que pagar de impuesto de renta. Sería, bueno, si es de ventas también, ¿verdad? Si es de ventas, lo mismo aquí tendría que poner el 13 del valor agregado o el valor agregado que sea, porque yo necesitaría, pero ya no sería ahí, no, este sí es de renta, 30. Si es de ventas sería aquí en las ventas, ¿verdad? Este es de renta, no es de ventas, es de renta. Después les digo cómo funciona el de, este es impuesto de renta o sobre la renta, ¿verdad? Sobre las utilidades, es un impuesto sobre las utilidades. Entonces, sin impuesto, simplemente tomo los 600 y los 360 y sí los divido entre el margen de contribución. Con impuesto tendría que tomar las utilidades, dividirlas entre 1 menos esa tasa de impuesto y sumarle los 360 para poder calcular que al final sí la utilidad sea de 60,000, ¿verdad? Que es lo que necesito para
poder remodelar el teatro.